Hola, bienvenidos. En esta Polimedia les voy a explicar el tema sobre índices para imágenes y tablas. Como objetivo de esta Polimedia, pues vamos a aprender a crear índices o tablas de ilustraciones para las imágenes y para las tablas. Vamos a trabajar con el procesador de texto de Microsoft Office Word. Como contenidos conceptuales a desarrollar tablas e imágenes en Microsoft Word e índices de ilustraciones o tabla de ilustraciones. El proceso para crear un índice de las tablas o de las imágenes, pues como he hecho en otras polimedias, pues les voy a enseñar ya cómo es el procedimiento. Pero para ello necesito hacerles un recordatorio sobre lo que vimos en una de las polimedias anteriores, que fue un índice. Que vimos también un índice, entonces fue un índice de contenido, que si recordamos el índice de contenido, pues básicamente es como el mapa de una obra literaria, es decir, ahí me voy a ubicar yo qué temas están en determinadas páginas. Entonces la tabla de ilustraciones que vamos a ver en esta polimedia, pues es básicamente la misma idea, nada más que en esa tabla o en ese índice de ilustraciones lo que vamos a representar son tablas e imágenes. Entonces para ello a continuación les voy a mostrar cómo es el proceso para crear índices de tablas e imágenes. Lo primero que tenemos que hacer, pues en el caso de que ya tengamos insertadas las tablas y las imágenes, pues lo que tenemos que hacer es insertarle título a las tablas e imágenes. Ese es el primer paso. Entonces el segundo paso sería ya insertar la tabla de ilustraciones, es decir que básicamente en dos pasos haríamos ya lo que es insertar una tabla de ilustraciones, y que se pueden clasificar en dos, en índice de imágenes o en índice de tablas. Entonces, para que nos quede un poco más claro, esto lo vamos a hacer ya en un documento en blanco de Word. Entonces vamos a abrir el programa de Word para poder proceder a hacer el ejemplo ya práctico para que ustedes lo puedan ver. También lo que pueden hacer es irlo haciendo conforme yo lo voy desarrollando también. Simplemente lo que tienen que hacer con la polimedia es ponerle pausa y pues manejarla como ustedes crean conveniente. Entonces lo primero que vamos a hacer, o lo primero que tenemos que tener claro cuando estamos creando algún informe de X tipo, especialmente si le vamos a poner índices, lo primero que tenemos que hacer pues es dejar una página en blanco en donde nosotros vamos a colocar el índice. El índice lo colocamos donde creamos conveniente. Por lo general siempre va al principio del informe. Entonces yo voy a dejar esta primera página en blanco, entonces voy a insertar otra página en blanco. Insertar página en blanco. Aquí ya tengo dos páginas en blanco. A partir de esta página pues voy a insertar dos tablas. Voy a insertar las tablas que vimos anteriormente en otra polimedia, que dijimos que clasificamos las tablas, y si recordamos, las tablas clasificamos en una tabla sencilla y una tabla combinada o mixta. Entonces aquí le vamos a poner también esos títulos. Entonces estas dos tablas, así como están, las dos son tablas sencillas. ¿Por qué son tablas sencillas? Porque tienen la misma cantidad de celdas en toda la tabla. Entonces para que sea una tabla combinada o mixta, lo que tenemos que hacer es combinar dos celdas. Seleccionamos las dos celdas, damos clic derecho y damos clic a combinar celdas. Aquí ya tenemos una tabla combinada o mixta. Entonces ahora pues voy a insertar dos imágenes. Inserto dos imágenes, y a estas imágenes quiero hacerles una explicación.
a veces nosotros se nos presenta la situación en la que nosotros queremos mover estas imágenes para donde nosotros querramos, pero no lo podemos hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Pues debido a las propiedades que tiene la imagen, es decir, que nosotros tenemos que configurar la imagen para poderla mover pues a nuestro gusto. Entonces, lo que tenemos que hacer para que se mueva a nuestro gusto la imagen, pues tenemos que seleccionarla, damos clic derecho y damos ajustar texto. Ahí se nos va a desplegar un menú y el que nos interesa es el que dice detrás del texto. Damos clic a detrás del texto y vamos a hacer lo mismo con la otra imagen. La seleccionamos, clic derecho, ajustar texto y detrás del texto. Ahora sí, ya tenemos listas las dos imágenes, las tenemos ubicadas detrás del texto. La voy a pasar a una tercera página, cada una de las imágenes, para que me queden las tablas en una página y me queden las imágenes, perdón, las tablas en otra. Entonces, en una página voy a dejar las tablas y en otra página las imágenes. Entonces aquí solo me hace falta pues arreglarle la posición. Y ahora pues vamos a proceder a hacer el primer paso para que cada uno de los objetos nos aparezca en la tabla de ilustraciones. El primer paso dijimos que era insertar títulos, ya sea a las tablas o a las imágenes. Entonces vamos a empezar con las tablas. Para insertarle títulos a las tablas, lo que vamos a hacer es seleccionar la tabla, ahí en ese icono que nos aparece en la parte superior izquierda de la tabla, que tiene la simbología de un plano cartesiano. Entonces le damos clic, después le damos clic derecho y le damos al que dice insertar título. Le damos clic a insertar título y aquí ya nos aparece un cuadro de diálogo en donde nos dice título y aquí nos dice tabla 1, es decir que va a contar cada una de las tablas a las que yo le inserte un título. Entonces la primera tabla dijimos que iba a ser una tabla sencilla, entonces le ponemos el título de sencilla. Aquí donde dice rótulo, si nosotros lo desplegamos, ahí nos dice ecuación, ilustración y tabla. Esa es cada una de las opciones que nos aparece para que aparezca en la tabla de ilustraciones. La posición, que aquí dice debajo de la selección, es decir que este título me va a aparecer en la parte baja de la tabla o del objeto al que yo le esté insertando el título. Si no nos gusta debajo de la selección, pues le damos encima de la selección y pues nos va a aparecer sobre el objeto al que nosotros le estamos insertando el título. Entonces yo lo voy a dejar debajo de la selección y le voy a dar a aceptar. Con la siguiente tabla pues vamos a hacer lo mismo, la seleccionamos, clic derecho, insertar título y aquí ya nos está contando los objetos. Aquí nos dice tabla 2 y dijimos que iba a ser combinada. Después siempre la misma lógica, el rótulo, pero como en este caso a lo que le estamos poniendo títulos son tablas, pues lo vamos a dejar como tabla debajo de la selección y aceptar. Ahora nos desplazamos a las imágenes. Para ponerle título a las imágenes lo que tenemos que hacer es pues seleccionar la imagen. Después de seleccionar la imagen le damos clic derecho, siempre insertar título. Entonces aquí es donde viene lo importante del uso del rótulo. Por ejemplo, aquí arriba me dice tabla 3, pero esta ya no es una tabla sino que es una imagen. Entonces por lo tanto necesitamos cambiarla a que haga una representación de que es una imagen. Entonces aquí en rótulo damos clic a la pestaña y le cambiamos a ilustración. Ahí en ilustración pues siempre le vamos a dar un espacio después del título que nos aparece automáticamente y le ponemos el nombre que nosotros querramos a la imagen. A la siguiente imagen la seleccionamos, clic derecho, insertar título y aquí nos dice ya ilustración 2.
damos un espacio y le ponemos el título a la siguiente imagen y le damos a aceptar. Ya en este punto las tablas y las imágenes ya están listas para aparecer en la tabla de ilustraciones. Entonces vamos a hacer el segundo paso, que es insertar la tabla de ilustraciones o el índice de ilustraciones. Entonces me desplazo a la primera página, que dijimos que la dejamos porque íbamos a insertar aquí el índice o la tabla de ilustraciones. Para insertar el índice o la tabla de ilustraciones ya hicimos lo más importante, que es ponerle el título a los objetos que nosotros necesitamos que aparezcan en la tabla de ilustraciones. Por consiguiente, lo que vamos a hacer es ya insertar la tabla de ilustraciones. Entonces, para insertar la tabla de ilustraciones nos vamos a referencias y después aquí nos dice insertar tabla de ilustraciones. Le damos clic a insertar tabla de ilustraciones y nos va a aparecer un cuadro de diálogo, es decir, de las configuraciones que nosotros le podemos hacer a la tabla de ilustraciones, y aquí nos va a aparecer cómo se va a ver, el carácter de relleno, es decir, la separación del título de la imagen, en este caso, y el número de página. Aquí donde dice formatos, pues ahí es cómo se va a ver pues el texto. Y en etiqueta del título, en el caso de que tengamos varios tipos de objetos que nosotros lo queramos representar en la tabla de ilustraciones, pues aquí en etiqueta de título pues hace una clasificación de cada uno. Es decir, nosotros hicimos o insertamos dos objetos, tablas e imágenes, por lo tanto tenemos que hacer dos índices de ilustraciones. El primero va a ser, primero le voy a poner el de tabla porque fue el primero que insertamos, y le vamos a dar clic a aceptar. Y aquí nos aparece tabla 1 sencilla en la página 2 y tabla 2 combinada en la página 2. Entonces ahora vamos a insertar el otro índice de ilustraciones. Siempre le damos clic a tabla y aquí ya nos identificó que lo que hace falta es el índice de ilustración. Entonces ya no tiene aquí ilustración 1. Aquí en etiqueta ya nos dice ilustración y lo único que tenemos que hacer aquí es darle a aceptar. Y aquí está, ilustración 1, compresor, página 3, ilustración 2, pendrive, página 3. En el caso de que nosotros borremos o agreguemos contenido en nuestro documento, a veces, en el caso de que ya tengamos insertado cada uno de estos índices, pues lo que tenemos que hacer es actualizar la tabla. ¿Cómo actualizamos la tabla? Pues simplemente le damos un clic a la tabla y aquí arriba nos dice actualizar tabla. Al darle clic a actualizar tabla nos va a aparecer estas dos opciones. La que yo recomiendo en el caso de que agreguen o quiten cosas o modifiquen, pues yo lo que recomiendo es que le den clic a actualizar toda la tabla. Así actualizan títulos y así se actualizan también el número de páginas. Y así que este ha sido el procedimiento pues para insertar índices de las tablas y de las imágenes. Entonces, como objetivos alcanzados en esta polimedia, pues aprendimos a crear índices para las imágenes y para las tablas, que también es llamado tabla de ilustraciones, y también lo trabajamos en el procesador de texto de Microsoft Office Word. Como contenidos desarrollados, tablas e imágenes en Microsoft Office Word e índices de ilustraciones. Espero les haya gustado esta polimedia. Cualquier consulta o alguna polimedia que ustedes quieran que nosotros desarrollemos de algún tema determinado, pues háganos saber en los comentarios. Gracias.